Bienvenidos todos a nuestra clase 36 de álgebra moderna 2. Entonces, les recuerdo qué era lo que estábamos haciendo en la clase pasada. En la clase pasada acabamos de demostrar el teorema 2.57, que ¿qué era lo que nos decía este teorema? Lo que nos decía es lo siguiente, ¿no? Si yo considero sigma que va de E en E' un isomorfismo de campos, y considero f de x un polinomio con coeficientes en E, y f estrellita de x es correspondiente polinomio con coeficientes en E', ¿sí? Entonces, bueno, consideramos eso y consideramos f un campo de descomposición de f de x y f' un campo de descomposición de f estrellita de x, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente: existe un isomorfismo tau que va entre f y f', que va entre el campo de descomposición de f de x y el campo de descomposición de f estrellita de x, que extiende a este isomorfismo sigma con el que empezábamos. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que este diagrama conmuta. ¿Y qué quiere decir que este diagrama conmuta? Pues tengo E, está metido dentro del campo de descomposición de f de x, que es f, ¿no? Tenemos que E' está metido dentro del campo de descomposición de f estrellita de x, que es f', ¿no? ¿Sí? Y tenemos este morfismo sigma que va de E en E', que es un isomorfismo, ¿no? Entonces, lo que nos dice este resultado es que existe un isomorfismo tau entre los campos de descomposición de f y f', de tal forma que cuando yo restringo tau a E, me da sigma. Es decir, cuando yo restringo esta tau a este campo E, la restricción de tau me da exactamente este morfismo sigma, ¿no? Y eso exactamente quiere decir que este diagrama conmute. Y demostramos el inciso B, ¿no? El inciso B, que fue el que hicimos en la clase pasada. En la clase 34 demostramos el inciso A y en la clase 35 demostramos el inciso B. ¿Y qué dice el inciso B? Lo que nos decía el inciso B es lo siguiente: si mi polinomio f de x con el que empecé lo descompongo como producto de irreducibles P1x así hasta PK de x, donde estos son irreducibles y no necesariamente los irreducibles son distintos. Entonces, si pasa que cada uno de los irreducibles tiene todas sus raíces distintas, si P1 de x tiene todas sus raíces distintas, P2 de x tiene todas sus raíces distintas, y así también con PK de x tiene todas sus raíces distintas. Entonces, si pasa eso, resulta ser que ¿cuántos isomorfismos tau hay de f en f' que hacen conmutar este diagrama? Pues lo que nos dice el inciso B es que hay exactamente d isomorfismos tau que hacen conmutar este diagrama, donde d, ¿quién es? D es exactamente el grado de extensión de f respecto al campo E, ¿sí? Entonces, este teorema nos dice que existe este isomorfismo tau entre f y f', y el inciso B me dice cuántos tau son, ¿no? Y el número de isomorfismos entre f y f' que hacen conmutar este diagrama es exactamente el grado de extensión de f respecto de E. Ok, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Y como corolario de esto, vamos a tener el siguiente corolario, el corolario 2.58. ¿Qué es lo que me dice el corolario 2.58? Me tomo f de x en e de x, un polinomio con coeficientes en e, ¿no? Entonces, cualesquiera dos campos de descomposición de f de x son isomorfos, ¿no? Hasta ahorita solamente sabíamos que dado un polinomio no constante, entonces existía un campo de descomposición y además ese campo de descomposición tenía grado finito respecto al campo E, ¿no? ¿Sí? Pero no sabíamos que fuera únicos a los isomorfismos, ¿no? Es decir, no sabíamos que si existía otro, necesariamente ese otro era isomorfo al que ya teníamos, ¿no? Como corolario vamos a tener que sí, que cualesquiera dos campos de descomposición de un polinomio son isomorfos, ¿sí? Y en particular, en consecuencia, vamos a tener que el campo de descomposición de un número finito de polinomios es único a los isomorfismos, ¿sí? ¿Qué quiere decir el campo de descomposición de un número finito de polinomios? Pues va a ser un campo de descomposición de tal forma que es el mínimo en el que se factoriza cada uno, va a ser un campo de tal manera que va a ser el mínimo en el que se factoriza cada uno de los polinomios de la familia, ¿no? Ok.
Entonces, ¿cómo vemos que el campo de descomposición es único? Pues es fácil, ¿no? Entonces me tomo dos campos de descomposición. Me tomo dos, sean F, un campo de descomposición, y F', dos campos de descomposición. Tomamos F y F', dos campos de descomposición de f de x. ¿Sí? Y entonces, pues considero, en nuestro diagramita, considero sigma como el morfismo de identidad que va de E en E'. ¿Sí? Acá tengo mis morfismos, sigma va a ir de E en E. ¿Sí? Y va a ser la identidad. ¿Sí? Y luego, aquí estoy considerando f de x. F es el campo de descomposición de f de x con coeficientes en E, ¿no? Entonces, f de x es este f es el campo de descomposición de f de x. Y además, ¿quién va a ser sigma estrellita de f de x? Si sigma es la identidad, sigma estrellita de f de x va a ser f de x, ¿sí? Y entonces f de x, y también tenemos por hipótesis que f' es campo de descomposición de f de x, ¿no? Eso porque acá me agarré f, tanto f', campo de descomposición de f de x, ¿no? Entonces aquí tengo f es campo de descomposición de f de x y f es campo de descomposición de sigma estrellita de f de x, que es f de x, ¿no? Y entonces, el teorema anterior, ¿qué me dice? El teorema anterior me dice que este isomorfismo lo puedo extender a un isomorfismo entre los campos de descomposición, ¿no? Entonces, por el teorema anterior, existe un isomorfismo sigma gorro que va de f en f'. Y ya, entonces ya demostramos que cualesquiera dos campos de descomposición f y f' de f de x son isomorfos, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora también, ¿cómo le hacemos para obtener el campo de descomposición de una familia de polinomios? Ahora bien, si yo me considero una familia finita de polinomios, digamos f1 de x, f2 de x hasta fn de x, polinomios con coeficientes en e, entonces consideramos el producto de todos esos polinomios. F de x va a ser f1 de x por f2 de x hasta fn de x. Entonces resulta que un campo de descomposición de f de x, o sea, un campo de descomposición que tenga todas las soluciones de f de x, va a ser un campo de descomposición de la familia f1 de x, f2 de x hasta fn de x. Y entonces, como el campo de descomposición de un polinomio es único, pues necesariamente el campo de descomposición de una familia finita de polinomios es único, ¿no? ¿Sí? Entonces ya demostramos este resultado, que si yo me tomo un polinomio con coeficientes en el campo E, entonces cualesquiera dos campos de descomposición de f de x son isomorfos, ¿sí? Y lo demostramos utilizando este resultado, ¿no? Ok. Entonces, ¿para qué queremos todo esto? Estamos haciendo esto porque el objetivo de la parte importante, el principal teorema que queremos ver en este curso, que va a ser el objetivo, va a ser el teorema fundamental de la teoría de Galois. Entonces, el teorema de la fundamental de la teoría de Galois, ¿qué es lo que me dice? Entonces, ahorita lo voy a enunciar y lo voy a enunciar en varias clases, el resultado, pero la demostración la vamos a estar viendo casi muy al final del curso, ¿sí? Cuando ya tengamos la teoría necesaria. Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental de la teoría de Galois? Me dice lo siguiente: si yo me considero K sobre E una extensión de campos, que es una extensión finita, ¿sí? Y además es de Galois, que sea una extensión de Galois, recordemos que la definición que dimos es que esta extensión K sobre E es de Galois. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Si yo a esta extensión yo le calculaba el grupo de Galois, Galois K sobre E, y luego calculaba el campo fijo, K a la Galois de K sobre E, y lo que hacía era que cuando yo hacía este proceso de primero calcular el grupo de Galois y luego el campo fijo, lo que obtenía era exactamente el campo E con el campo base, ¿sí? Entonces, esa era nuestra definición de que una extensión sea de Galois. Entonces, si yo tengo una extensión K sobre E, que es una extensión finita y de Galois, y bueno, y vamos a ver que es lo que vamos a ver en las siguientes partes del curso, que pase esto. Es decir, que sea de Galois va a ser equivalente a que esta extensión K sobre E sea normal y sea separable. Entonces, lo que vamos a estudiar
en las siguientes clases va a ser la noción de normalidad y la noción de separabilidad. ¿Por qué queremos esto? Porque para checar que algo es de Galois es muy difícil checar esta propiedad, que cuando yo calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo, regreso a E. Entonces, para checar que algo es de Galois es muy difícil checar esta propiedad y es más fácil checar que es normal y que es separable, ¿sí? Entonces, para checar que una extensión sea de Galois, vamos a necesitar que sea normal, vamos a verificar que sea normal y separable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema fundamental de la teoría de Galois? Si yo considero K sobre E una extensión finita y de Galois, y considero G el grupo de Galois de K sobre E, ¿sí? Entonces considera eso, ¿no? Y consideremos las funciones teta que habíamos estudiado anteriormente, que cómo era, estaba definida del conjunto de campos intermedios entre K y E. Este era el conjunto de campos intermedios entre K y E, y este era el conjunto de subgrupos de G, ¿no? Donde G es el grupo de Galois de K sobre E, ¿no? Entonces esta teta iba de los campos intermedios de K sobre E a los subgrupos del grupo de Galois de K sobre E. ¿Y cómo iba la asignación? A un campo intermedio F, entre K y E, que era lo que le asignábamos el grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Lo que vimos es que este Galois de K sobre F es un subgrupo de Galois de K sobre E. Entonces está bien definido, ¿sí? Y luego definimos la función psi, que va de los subgrupos de G al conjunto de campos intermedios de K entre E. ¿Y qué era lo que hacía? Si yo me consideraba H un subgrupo de G, entonces, ¿qué es lo que le hace psi? Psi de H lo que hacía era que consideraba el campo intermedio, el campo de elementos fijados por H, ¿no? Que es K a la H, ¿sí? Y entonces, la primera parte del teorema fundamental de la teoría de Galois me dice que bajo las condiciones de que esta extensión sea una extensión finita y de Galois, entonces estas asignaciones teta y psi son biyectivas y además teta es la inversa de psi. Entonces esa es la primera parte del teorema fundamental de la teoría de Galois que queremos demostrar ya al final del curso, ¿sí? Recordemos que habíamos visto que cuando restringíamos teta a un conjunto especial y cuando restringíamos psi a un subconjunto especial de sub de G, entonces ahí sí eran biyectivas, ¿no? Pero teníamos que restringirnos a ciertos subconjuntos especiales del conjunto de campos intermedios y a ciertos subconjuntos especiales del grupo de los subgrupos de G, ¿sí? Entonces acá lo que nos dice este teorema fundamental de la teoría de Galois es que estas asignaciones teta y psi no vamos a necesitar restringirlas para que sean biyectivas, van a ser biyectivas sin restringirlas a subconjuntos especiales, siempre y cuando esta extensión K sobre E sea una extensión finita y de Galois, ¿sí? Ok, entonces esta va a ser la primera parte del teorema fundamental de la teoría de Galois que vamos a demostrar y que es lo que dice, y además va a pasar la siguiente información. Entonces, tenemos la asignación teta, ¿no? Entonces, tenemos la asignación teta que va. Entonces, lo que dije ahorita lo voy a resumir en este diagramita, ¿sí? Entonces, tenemos la asignación teta que va de campos intermedios entre K y E. Acá tengo un campo intermedio entre K y E, a los subgrupos del grupo de Galois de K sobre E, que es G, ¿no? Y además sabemos, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Además sabemos que esta asignación teta invierte contenciones, ¿no? Por eso es que si E está metido dentro de F y F está metido dentro de K, se invierten las contenciones, ¿no? Acá, yo sé que al total yo le asocio mediante esta función teta Galois de K sobre K, que es el Galois de K sobre K, son todos los morfismos de K en K que fijan a los elementos de K, pues es solamente el morfismo de identidad, ¿no? A este campo intermedio lo estamos asociando el grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Y a E le estamos asociando, por definición, el grupo de Galois de K sobre E, que es E, ¿no? Entonces a los campos intermedios entre K y E le estoy asociando ¿no? El grupo de Galois de K sobre F mediante esta asignación teta que definimos aquí arriba, ¿no? ¿Sí?
Y entonces, y además invierte con tensión, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Por eso es que mientras esta flechita está contenido acá, acá se invierte, ¿no? Igual acá se invierte, ¿sí? Ok, y además pasa lo siguiente. Resulta ser que la cardinalidad de este grupo de Galois, que le estoy asignando, la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Es exactamente, o sea, mediante teta, yo a este F le estoy mandando a este, ¿no? Galois de K sobre F. Entonces el grupo de Galois de K sobre F va a tener exactamente el grado de extensión de K sobre F. Es lo que me está diciendo esto, ¿no? ¿Sí? Y entonces en particular sabemos que como el grado de extensión de K sobre F es exactamente la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F, entonces vimos que esa condición era equivalente a que esta extensión sea de Galois. Entonces estamos obteniendo que esta es una extensión de Galois, ¿sí? Luego también, ¿qué va a pasar? Tengo que a este campo intermedio entre E y K le estoy asociando este subgrupo Galois de K sobre F de G, de este grupo, ¿no? Entonces, sabemos que este es un subgrupo de este. Y entonces, como este es un subgrupo, como H es un subgrupo de G, entonces yo puedo calcular el índice del subgrupo H en el grupo G, ¿no? Entonces es lo que me está diciendo, ¿no? El índice del grupo K sobre F, que es este, en el grupo K sobre E, que es este, va a ser exactamente el grado de extensión, de F respecto de E. ¿Sí? Es decir, el índice de este grupo, visto desde este lado de grupos, va a ser exactamente el grado de extensión de esta extensión de campos, ¿no? ¿Sí? También va a pasar lo siguiente, inciso C. Va a pasar que tenemos que este es un subgrupo de G. Entonces va a resultar que este Galois de K sobre H va a ser un subgrupo normal de Galois de K sobre F. Galois de K sobre F, Galois de K sobre F, que es H, va a ser un subgrupo normal de Galois de K sobre E. Sí y solo si esta extensión K sobre F es de Galois. ¿Sí? Sí, solo si esta extensión es de Galois. Y además, en este caso, en el caso en el que esta extensión, en el que este subgrupo sea un subgrupo normal de este, ¿qué es lo que va a pasar? Si este es un subgrupo normal de este, puedo hacer el grupo cociente, ¿no? Entonces el grupo cociente de Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F va a ser isomorfo. Aquí va a ser como la regla de sándwich, pero un poco inverso, ¿no? Va a ser isomorfo aquí a Galois de F sobre E. Sí, va a ser como un poco inverso, ¿no? O sea, Galois de F sobre E, y el por qué no sale Galois de F sobre E es por como invierte el orden, entonces va a ser isomorfo a Galois de F sobre E, o sea, Galois de esta extensión. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago este cociente de Galois de K sobre E entre Galois de K sobre F, lo que tengo es isomorfo a Galois del grupo de esta extensión Galois de F sobre E. ¿Sí? Y recordemos que eso era lo que habíamos dicho, que cuando empezamos a ver estas correspondencias, ¿qué es lo que decíamos, no? Dado una cadena de campos E metido dentro de F metido dentro de K, entonces pues tenemos tres grupos de Galois asociados, ¿no? El grupo de Galois de K sobre F, de K sobre E, el grupo de Galois de K sobre E, el grupo de Galois de K sobre F y el grupo de Galois de F sobre E, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que la parte obvia es que el grupo de Galois de K sobre F, el grupo de Galois de K sobre F es un subgrupo del grupo de Galois de K sobre E. ¿Qué es esto, no? Galois de K sobre F es un grupo del subgrupo de Galois de K sobre E. Eso siempre pasa. Y dijimos que no sabíamos cuál era la otra relación que faltaba, ¿no? Y lo que dijimos es que, y aquí ya nos está dando cómo se relacionan esas tres extensiones de Galois que salen, ¿no? Si esta extensión es de Galois, entonces, o lo que es lo mismo que
Galois de K sobre F sea un subgrupo normal de Galois de K sobre E, entonces al hacer el cociente de Galois de K sobre E entre Galois de K sobre F, lo que obtengo es Galois de F sobre E. ¿Sí? Ok. Entonces, este es el teorema fundamental de la teoría de Galois, que hay una biyección entre los campos intermedios de E y K y los subgrupos del grupo de Galois de K sobre E, donde K sobre E es esta extensión grandota, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una biyección entre los subgrupos, entre los campos intermedios entre K y E y los subgrupos de Galois de K sobre E, en el caso en el que ¿qué? En el caso en el que esta extensión K sobre E sea una extensión finita y de Galois. De Galois, por definición, es esta parte. Pero como dije hace ratito, lo que vamos a ver es que esto va a ser equivalente a que esta extensión sea normal y separable, y esa es una condición más fácil de checar. ¿Sí? Ok. Entonces, pues queremos ver eso. Entonces queremos ver la condición. Para checar esta condición necesitamos ver normalidad y separabilidad. Entonces ahorita primero vamos a estudiar normalidad. ¿Sí? Entonces para estudiar, ahorita no voy a demostrar este resultado. Todo el teorema lo vamos a demostrar ya casi al final del curso, en las últimas clases del curso. ¿Sí? Entonces ahora voy a estudiar normalidad. Entonces para eso, pues vamos a considerar una proposición, que es la proposición 2.59, que me dice lo siguiente: me considero E un campo, entonces las siguientes condiciones van a ser equivalentes. ¿Cuáles van a ser las siguientes condiciones? E es la única extensión algebraica de E, es decir, ya no voy a tener extensiones algebraicas más grandes que contengan a F más que E, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Que E sea la única extensión algebraica de B. E es la única extensión finita de E, ¿sí? Esa es la condición B. La condición C me dice que si yo me tomo F sobre E, una extensión del campo E, o sea, si yo me tomo que F es una extensión de E, entonces va a resultar que a E yo lo voy a poder escribir como sigue. E va a ser exactamente el conjunto de los A en F, tales que A es algebraico sobre E. Entonces, si yo me fijo dentro de F todos los conjuntos, todos los elementos de F que son algebraicos sobre E, entonces va a resultar que los elementos que son algebraicos sobre E son exactamente E. ¿Sí? Ese es el inciso C. El inciso D me dice que todo polinomio f de x con coeficientes en E se factoriza linealmente en E de x. ¿Sí? El inciso E, que todo polinomio no nulo f de x aquí en E de x tiene una raíz en el campo E. ¿Sí? Ese es el inciso E, que todo polinomio con coeficientes en E tiene una raíz en E. Y el último inciso F me dice que todo polinomio irreducible sobre el anillo E de x tiene grado 1. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar que son equivalentes todas estas. Que esta sea la única extensión algebraica, que esa es la extensión finita, que a E yo lo puedo describir como los elementos algebraicos de cualquier extensión, que cualquier polinomio se factoriza linealmente en E de x, que todo polinomio f de x tiene una raíz en E, y que todo polinomio reducible tiene grado 1, ¿sí? Entonces demostremos eso. Entonces la demostración de A es más o menos, ¿qué queremos? Demostremos que A implica B, ¿no? Decimos que estas son equivalentes, entonces demostremos que A implica B. ¿Qué es lo que tengo que demostrar en B? Lo que tengo que demostrar es que si yo me tomo una extensión finita de E, entonces esa extensión es necesariamente E, ¿no? Entonces hagámoslo. Entonces me tomo F sobre E, una extensión finita. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que vimos en clases pasadas
es que como esta f sobre e es una extensión finita, en clases anteriores vimos que necesariamente esta f sobre e es una extensión algebraica, ¿no? Cualquier extensión finita es una extensión algebraica. Y por hipótesis, ¿qué es lo que sabemos? Por hipótesis, como estamos suponiendo A, tenemos que cualquier extensión algebraica de E es E, ¿sí? Y yo aquí tengo que F es una extensión algebraica. Entonces, por hipótesis, concluimos que F es igual a E. Y ya demostré, ¿no? Me tomé una extensión finita y demostré que F es igual a E. Entonces, cualquier extensión finita de E es F. Entonces, eso demuestra B. Ahora hay que demostrar que B implica C, ¿sí? Entonces, supongamos que E es la única extensión finita y demostremos que si yo me tomo una extensión de E, entonces E coincide exactamente con los elementos de F que son algebraicos sobre E, ¿sí? Entonces, pues demostremos B implica C, ¿no? Entonces me tomo CF sobre E, una extensión de E. Y sobre esa extensión me tomo un elemento A en F que sea algebraico sobre E. Sí, me tomo A en F que sea algebraico sobre E. Recordemos que algebraico sobre E quiere decir que A satisface un polinomio con coeficientes en E, ¿no? ¿Sí? O que A es anulado por un polinomio con coeficientes en E. Muy bien, entonces me considero P de X igual al polinomio mínimo de A respecto al campo E, que sabemos que el polinomio mínimo de A respecto al campo E, pues es un polinomio con coeficientes en E de X, ¿no? ¿Sí? Y además sabemos que, bueno, consideramos su polinomio mínimo y consideramos D igual al grado de P de X, ¿sí? Ok, entonces tengo un elemento algebraico cuyo polinomio mínimo tiene grado D, ¿sí? Ahora sabemos que yo tengo esta extensión E sobre E de A. Este es un subcampo de F que contiene a E y a A, ¿no? E de A es un subcampo de F que contiene a E y A por construcción. Y entonces E de A es una extensión de F. Entonces consideramos esta extensión de F. Sabemos que el grado de esta extensión es exactamente ¿quién? De la teoría que hemos visto. Sabemos que el grado de esta extensión es exactamente el grado del polinomio mínimo de A, que es P de X, ¿no? Pero P de X tiene grado D, entonces es exactamente D y es menor que infinito. Entonces tengo una extensión finita de E, ¿sí? Porque este grado es D, que es finito, ¿no? Entonces tengo una extensión finita de E. Entonces, por hipótesis, ¿qué me dice B? ¿B qué me dice? B me dice que E es la única extensión finita, ¿no? Entonces, por hipótesis de B, entonces, como estamos suponiendo el inciso B, que la única extensión finita de E es E misma, y aquí estoy obteniendo una extensión finita, entonces concluimos que E de alfa es igual a E. Si E de alfa es igual a E, como A está en este campo E de A, si E de A es igual a E, como A está en este campo E de A, entonces A está en E, así, por lo tanto A está en E. Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Me tomé un elemento A en F que es algebraico sobre E y demostré que necesariamente A está en E. Entonces tenemos esta contención. Tenemos que los elementos de F que son algebraicos sobre E están contenidos dentro de E. Es lo que acabamos de mostrar ahorita, ¿no? Por otro lado, todo elemento A en E es algebraico sobre E. ¿Por qué? Porque resulta ser que si A está en E, esta A es una raíz de qué polinomio? Es una raíz de este polinomio X menos A. Y este tiene coeficientes en E, ¿no? Porque A está en E. Entonces, como todos los elementos de A son algebraicos sobre E, por lo tanto se tiene la otra contención.
sea, cualquier elemento de E es algebraico sobre E, y por lo tanto se tiene la igualdad, ¿no? Por lo tanto, E consiste exactamente de los elementos de F que son algebraicos sobre E, ¿sí? Entonces, eso demuestra B implica C. Eso demuestra que B implica C, ¿sí? Ahora hay que demostrar que C implica D. Es decir, supongo que todos los elementos de cualquier extensión que son algebraicos sobre E coinciden con E, ¿no? Entonces supongo esto. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Que cualquier polinomio se factoriza linealmente en E de X, ¿no? Entonces D, entonces me tomo un polinomio, ¿no? Entonces para C implica D, pues me tomo un polinomio f de x con coeficientes en E de grado n, ¿sí? Consideramos este polinomio, considero una extensión f que sea un campo de descomposición de f de x, ¿no? Me considero un campo de descomposición de f de x. Entonces, ahí, como es un campo de descomposición de f de x, resulta ser que ahí se factoriza f de x, ¿no? Entonces, sea f de x igual a por x menos alfa 1, así sucesivamente hasta x menos alfa n, la descomposición de f de x en el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en f, ¿no? Eso pasa porque f es un campo de descomposición de f de x. Entonces f de x se factoriza linealmente en este anillo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Cuando yo evalúo alfa i en este polinomio, pues acá, por ejemplo, cuando evalúo alfa 1, pues este factor se me hace 0 y entonces todo esto es 0, ¿no? Entonces, como f de alfa i es igual a 0 para todo i desde 1 hasta n, tenemos que alfa i que está en f, tenemos que alfa i está en f, ¿no? Porque esta es una factorización de f de x en el anillo de polinomios con coeficientes en f. Sí, entonces tenemos que alfa i está en f y además es algebraico sobre e, ¿no? Porque está satisfaciendo este polinomio y este polinomio tiene coeficientes en e. Sí, entonces es algebraico sobre e. ¿Y qué es lo que nos dice el inciso, lo que estamos suponiendo? Estamos suponiendo que todos los elementos en f que son algebraicos sobre e son exactamente e, ¿sí? Entonces, por el inciso c, luego por hipótesis, tenemos que, como este es algebraico, este elemento en f es algebraico sobre e, entonces, por hipótesis, concluimos que estos alfa i están en e. Y por lo tanto, si estos alfa i están en e, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esta factorización f de x es una factorización en el anillo de polinomios con coeficientes en e, ¿no? Entonces, por lo tanto, f de x se factoriza linealmente en e de x, ¿no? Porque es esta factorización, ¿sí? Ok, y entonces ya demostramos eso, ¿no? Que c implica d. Ahora, si todo polinomio f de x en e de x se factoriza linealmente, entonces, pues trivialmente todo polinomio no nulo tiene una raíz, ¿no? Porque van a ser las raíces de los factores lineales en los que se factoriza f de x, ¿no? Entonces d implica es trivial, d implica es claro, y ahora demostremos c implica f, ¿no? E implica f, ¿qué me dice e? E me dice que todo polinomio no nulo tiene una raíz en e. Entonces tengo que demostrar que cualquier polinomio reducible tiene grado 1, ¿no? Entonces en e implica f, pues me tomo un polinomio irreducible, ¿no? Entonces f de x en e de x es un polinomio irreducible. Por hipótesis, estamos diciendo que cualquier polinomio tiene una raíz en e, ¿no? Entonces por hipótesis, este polinomio tiene una raíz alfa en el campo e. ¿Sí? Entonces si alfa en e es una raíz de f de x, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que x menos alfa divide a f de x, ¿no? Eso pasa porque eh, el x menos alfa va a aparecer como factor de f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces x menos alfa divide f de x, pero f de x es irreducible.
Entonces, como f de x es reducible, concluimos que f de x, ¿sí? Este x menos alfa divide a f de x y este es irreducible. Entonces no puede ser de grado mayor o igual que 2. Entonces concluimos que en realidad f de x es un múltiplo de x menos alfa por una constante, ¿no? A, para algún elemento a en e. Y eso lo que me está diciendo exactamente es que el grado de f de x es 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los polinomios irreducibles en e de x tienen grado 1, ¿sí? Eso demuestra e implica f. Y finalmente, demostremos que si todo polinomio irreducible tiene grado 1, si todo polinomio reducible sobre e de x tiene grado 1, entonces necesariamente e es la única extensión algebraica de e, ¿no? Entonces hay que demostrar eso. Entonces, pues me tomo una extensión algebraica de e, ¿no? Entonces, para f implica a, me tomo f sobre e, una extensión algebraica. Como f sobre e es una extensión algebraica, todos los elementos de f son algebraicos, ¿no? Eso que, entonces me tomo un elemento a en f y me considero p de x el polinomio mínimo de a respecto al campo e, que este es un polinomio con coeficientes en e, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, sabemos que vimos en clases anteriores que el polinomio mínimo de un elemento a en f es un polinomio irreducible, ¿no? Entonces, como p de x es irreducible, pues es el polinomio mínimo. Y tenemos por hipótesis que cualquier polinomio, f me dice que cualquier polinomio irreducible es de grado 1, y aquí estoy diciendo que, que p de x es irreducible, entonces concluimos que el grado de p de x es igual a 1, ¿no? Y por lo tanto, si el grado de p de x es igual a 1, pues p de x es de la forma bx más c, donde b y c son elementos en el campo k, en el campo e, y b es distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Y notemos que como p de x es el polinomio mínimo de a, entonces p de a es igual a 0, ¿no? Entonces, como p de a es igual a 0, entonces al evaluar aquí en esta igualdad, me queda que b por a más c es igual a 0, ¿no? Y despejando, concluimos que a es igual a menos c por b a la menos 1. Pero como b y c están en e, entonces esto está en e. Y por lo tanto estoy demostrando que a está en e, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo demostré? Demostré que por hipótesis e está contenido dentro de f, ¿no? Porque f es una extensión de e. ¿Y qué es lo que acabo de demostrar ahorita? Me tomé un elemento a en f y demostré que ese elemento está en e. Entonces eso me demuestra que f está contenido dentro de e y por lo tanto f es igual a e, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces pues ya tenemos esto, esta definición. Y entonces una extensión que cumpla todo esto, alguna de estas condiciones equivalentes, va a tener un nombre muy especial. Entonces tenemos la definición. Déjenme ver la definición. Este es 259, definición 2.60. Definición 2.60. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice esa definición? Dice lo siguiente. Sí, esa es una definición importante. Entonces, se dice que K es un campo algebraicamente cerrado. Se dice que K es un campo algebraicamente cerrado. Algebraicamente cerrado. Entonces déjenme lo subrayo. Si pasa que
campo algebraicamente cerrado. Si K satisface alguna de las condiciones del teorema anterior, si K satisface alguna de las condiciones, como son equivalentes, no importa cuál de ellas, ¿no? Alguna de las condiciones. Condiciones de la proposición 2.59. ¿Sí? Entonces, un campo algebraicamente cerrado va a ser un campo que satisface alguna de estas, es decir, en este caso vamos a decir que es algebraicamente cerrado si es la única extensión algebraica de E, que es lo mismo que E sea la única extensión finita, que todo polinomio no nulo tiene una raíz en E, que todo polinomio f de x se factoriza linealmente en E de x. Entonces cualquier campo que satisfaga alguna de estas condiciones se dice que es algebraicamente cerrado, ¿no? ¿Sí? Y ahora bien, la siguiente parte es también importante, sea E un campo, sea E un campo, sea E un campo, y K sobre E una extensión de E. Una extensión de una extensión de, ¿sí? Se dice que K es una cerradura algebraica de E, es una cerradura algebraica de E, es una cerradura algebraica de E, ¿sí? Se satisfacen las siguientes condiciones. Entonces, dejen subrayo, cerradura algebraica. K es una cerradura algebraica de E si se satisfacen las siguientes dos condiciones. La primera condición es A. K sobre E es una extensión algebraica. Extensión algebraica. Segundo, B. K es algebraicamente cerrado. K es algebraicamente cerrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es lo que es un campo algebraicamente cerrado. Va a ser un campo en el que quizás la condición más fácil de acordarse es que no tiene extensiones algebraicas más grandes que K, ¿sí? O que cualquier polinomio con coeficientes en K se factoriza linealmente en K de X, ¿no? Eso quiere decir que es algebraicamente cerrado, ¿no? Y ahora, si yo me considero E un campo y yo me considero, decimos que una extensión K de E va a ser una cerradura algebraica de E, ¿sí? Si pasa lo siguiente, primero, antes que nada, esta extensión K sobre E es una extensión algebraica y segundo, K es algebraicamente cerrado, ¿sí? Entonces, notemos qué es lo que nos dice qué es lo que nos está diciendo esta, una observación. Entonces tenemos la siguiente observación.
observación, la definición anterior, de la definición anterior, se tiene que la cerradura algebraica de un campo es la extensión maximal, es la extensión maximal que es una extensión algebraica. Que es una extensión algebraica. ¿Qué queremos decir con esto? Pues nos está diciendo esto, ¿no? Se tiene que K va a ser una cerradura algebraica de E si K es una extensión algebraica y arriba de K ya no hay extensiones algebraicas de K, ¿no? Porque que K sea algebraicamente cerrado quiere decir que K ya no tiene extensiones algebraicas, ¿no? Entonces, estas dos condiciones me está diciendo básicamente que una cerradura algebraica de un campo es una extensión algebraica maximal, ¿sí? Y entonces eso nos va a ayudar a demostrar la existencia de las cerraduras algebraicas, ¿sí? Esta observación ayudará a demostrar la existencia de cerraduras algebraicas. Esta observación nos ayudará a demostrar la existencia de cerraduras algebraicas. ¿Sí? Entonces, entonces demostremos la existencia. Entonces, ¿qué es el teorema 2.60? Bueno, vamos a dar una idea de cómo se demuestra. Entonces, teorema 2.61. Teorema 2.61. ¿Sí? Entonces, todo campo tiene cerradura algebraica, sea E un campo. Y ahorita vemos un ejemplo. Sea E un campo, entonces E tiene una cerradura algebraica. Tiene una cerradura algebraica. ¿Sí? Entonces la definición me dice dónde debo buscar la cerradura algebraica, ¿no? La definición me dice que la cerradura algebraica la debo buscar dentro de las extensiones algebraicas del campo E, ¿no? Porque una cerradura algebraica, antes que nada, es una extensión algebraica, ¿no? Entonces la cerradura algebraica la debo buscar dentro de las extensiones algebraicas y además debe ser algebraicamente cerrado, es decir, que arriba de esta ya no hay más extensiones algebraicas, ¿no? Y eso me está diciendo que una cerradura algebraica tiene que ser una extensión maximal dentro de las extensiones algebraicas. Y entonces así es como se demuestra. Entonces, dejen borrar esto.
Entonces así es como se demuestra. Entonces, demostración, vamos a dar una idea de la demostración, porque hay algunos pequeños detalles de conjuntos que hay que hacer, pero no quiero centrarme mucho en los detalles porque la demostración de la demostración en sí misma no nos va a ayudar a entender más cosas de la teoría de Galois, ¿sí? Ok, entonces, idea de la demostración. Idea de la demostración es como sigue. Entonces se considera un conjunto omega. Se considera un conjunto omega con la siguiente propiedad. Se considera un conjunto omega tal que omega tiene una copia isomorfa de cualquier extensión algebraica. Una copia isomorfa de cualquier extensión algebraica de algebraica de. Entonces, para demostrar la existencia de este conjunto, ahí se utilizan ciertos trucos de cardinalidades que por eso no lo quiero hacer, pero se demuestra que existe un conjunto omega que contiene una copia isomorfa de cualquier extensión algebraica D, ¿sí? Y luego se considera L, luego se considera L, se considera L, por definición, va a ser el conjunto de todas las extensiones f sobre E, todas las extensiones de E, tal que E está contenido dentro de F y E está contenido dentro de omega y F sobre E es algebraico. ¿Sí? Entonces consideramos este conjunto L, el conjunto de todas las extensiones algebraicas, el conjunto de todas las extensiones algebraicas F que están en omega, están contenidos en omega, ¿sí? Y entonces resulta ser que a este se le da un orden parcial. Entonces este es un conjunto, se considera este conjunto, ¿sí? Y se define un orden parcial en L. Un orden parcial en L. Entonces, ¿cómo sigue? ¿Cómo definimos ese orden parcial? Se define como sigue. Eh, dos elementos F1 y F2 en L satisfacen que F1 es menor o igual que F2. Sí, solo sí, por definición. F2 es una extensión de F1. ¿Sí? Entonces, así se define un orden parcial. Y entonces, el chiste es que, ¿qué es lo que queremos? Queremos una extensión algebraica maximal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que nos dice casi para encontrar la cerradura algebraica? Pues tenemos que utilizar el lema de Zorn, ¿no? Entonces,
Acá, como les decía, entonces se aplica el lema de Zoro. El lema de Zoro a L. Y entonces se construye un elemento maximal. Y entonces se construye un elemento maximal. Más que se construye. Entonces, porque no se construye, ¿no? Es algo de existencia. Y entonces tenemos un elemento maximal. Maximal. K en L. ¿Sí? Entonces, bueno, para aplicar el lema de Zorn, pues tengo que demostrar que cualquier cadena en L tiene una cota superior, ¿no? Entonces hay que hacer esos detalles, por eso es que estoy diciendo que esto solo es una idea. Y entonces, ya que se demuestra que se tiene un elemento ya que se demuestra que se cumplen las hipótesis del lema de Zorn, entonces aplicamos el lema de Zorn y encontramos un elemento maximal K en L y se prueba que ese elemento maximal, que K es la cerradura, es una cerradura algebraica. Es una cerradura algebraica. Es una cerradura algebraica de E. Y eso acaba la idea de la demostración, ¿no? Entonces la idea es sencilla, ¿no? Nos fijamos en... La idea es básicamente fijarse en el conjunto de todas las extensiones algebraicas. Dentro de ese conjunto de todas las extensiones algebraicas aplicamos el lema de Zorn, entremos un elemento maximal y ese elemento hay que checar que ese elemento maximal es exactamente la cerradura algebraica del campo A, ¿no? Es decir, que hay que ver que satisface pues las dos propiedades para hacer cerradura algebraica, ¿sí? Entonces, como les dije, no voy a hacer la prueba completa porque pues basta con la idea para lo que queremos, ¿sí? Ok, entonces con esto pues tenemos, bueno, ejemplo, un ejemplo. C es la cerradura algebraica de R. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es el grado de extensión de C respecto de R? Sabemos que este grado de extensión es 2 y como es 2, ¿qué es lo que sabemos? Por lo tanto, esta extensión es una extensión finita y sabemos que las extensiones finitas son algebraicas, ¿no? Y así, esta extensión es algebraica. ¿Sí? Entonces ya demostramos la primera propiedad para que sea una cerradura algebraica, ¿no? De un campo. La primera propiedad es que debe ser una extensión algebraica, ¿no? ¿Sí? Y la siguiente propiedad es que debe ser algebraicamente cerrado. ¿Y por qué es algebraicamente cerrado? ¿Sí? Entonces, C es algebraicamente cerrado por un teorema importantísimo, ¿no? Algebraicamente cerrado. Por el teorema fundamental del álgebra. Por el teorema fundamental del álgebra.
álgebra. ¿Sí? Entonces es algebraicamente procesado, por lo tanto C es cerradura algebraica, es una cerradura algebraica de los reales. ¿Sí? Ok, entonces, antes de irnos, déjenme dar una definición, ¿sí? Que va a ser la siguiente definición. Definición. Esta fue la teorema 2.61, teorema entonces es definición 2.62. Definición 2.62. Hasta ahorita habíamos hablado del campo de descomposición de un polinomio, pero ahora vamos a hablar del campo de descomposición de una familia de polinomios. ¿Sí? Entonces, sea S subconjunto de E de X, un conjunto de polinomios no constantes. Un conjunto de polinomios no constantes. No constantes. ¿Sí? Entonces, una extensión que puede ser un conjunto finito o infinito de polinomios, ¿no? Es una extensión. Una extensión f sobre E. Es un campo de descomposición. Es un campo de descomposición. Descomposición. ¿De quién? De la familia S. De S. Del conjunto de polinomios en S. Si se satisfacen lo siguiente. ¿Sí? Pasa a todo polinomio f de x en el conjunto S se factoriza linealmente en f de x. Linealmente en f de x. Y la siguiente condición B es que f es exactamente el menor subcampo de f que contiene a E y a R, donde R es el conjunto de todas las raíces de todos los polinomios en S, donde R es el conjunto de todas las raíces de todos los polinomios de S. De todos los polinomios de S.
Entonces, ok. Entonces esta definición es más general de la que ya teníamos, ¿no? Porque la que teníamos hablaba solo del campo de descomposición de un polinomio. Aquí estamos diciendo el campo de descomposición de un conjunto de polinomios, ¿no? Entonces, vamos a decir que una extensión f del campo E va a ser un campo de descomposición del conjunto de polinomios S. Si pasa que todos los polinomios que pertenecen al conjunto S se factorizan linealmente en f de x, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que es el menor subcampo en el que se factoriza linealmente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir que sea el menor subcampo? Que f coincide exactamente con el menor subcampo de E y que contiene a E y a R, donde R es el conjunto de todas las raíces de todos los polinomios de S. ¿Sí? Ok. Entonces, en la siguiente clase, utilizando que todo campo tiene una cerradura algebraica, vamos a demostrar que cualquier conjunto de polinomios no constantes tiene un campo de descomposición. Sí, entonces eso lo vamos a hacer la próxima clase, utilizando la cerradura algebraica. Y bueno, y como les dije, toda esta parte es porque queremos estudiar la definición de normalidad. Entonces vamos hacia eso, vamos encaminados hacia eso, ¿sí? Entonces nos vemos en la siguiente clase.